La discapacidad intelectual es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por una limitación en el funcionamiento intelectual que provoca alteraciones en la funcionalidad y en el comportamiento adaptativo. Biológicamente, la discapacidad intelectual puede estar asociada con anormalidades en los cromosomas. Diersen y Remakers, 2006, citado en Yáñez 2016, mencionan que existen mecanismos neuronales que subyacen a la discapacidad intelectual, como defectos en la formación de redes neuronales y o defectos en las propiedades de la plasticidad cerebral, como alteraciones en la estructura de la corteza cerebral, el hipocampo y trastornos de la migración neuronal. Por otra parte, existen otros factores ambientales que pueden desencadenar la discapacidad intelectual, como lo son la exposición prenatal a agentes tóxicos, el alcohol, las drogas, la desnutrición, la vulnerabilidad social, el bajo nivel educativo y el nacimiento prematuro. Desde lo neuropsicológico, la Asociación Americana de Psiquiatría en el 2014 define la discapacidad intelectual como un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual y del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Las dificultades del aprendizaje son abordadas desde diferentes trastornos que se reflejan en el habla, la escritura, la escucha, el razonamiento y las habilidades matemáticas. Con esto, por ejemplo, al verse afectadas las funciones ejecutivas, que son las que planifican y organizan la vida generando una conducta reactiva y eficaz que la dirige a una meta, es probable que se afecte el desempeño de la memoria prospectiva, que requiere la integración de varios procesos complejos, pues primero se planifican las acciones y simultáneamente se realizan otras que sirven como medio para el objetivo final. La intención de mencionar lo anterior es ejemplificar algunas de las posibles causas que afectan la discapacidad de los niños para aprender. Con esto existen diferentes tipos de trastornos, entre ellos el de la lectura, el del cálculo y el de la escritura. Con base a los criterios diagnósticos, se establece que al menos durante 6 meses se haya presentado alguno de los siguientes síntomas, como puede ser que haya inexactitud en la decodificación o lectura de palabras, lectura lenta o de baja fluidez y problemas para comprender el significado de lo que se lee. Desde la neuropsicología nos presentan una explicación neurocognitiva de un déficit en el procesamiento fonológico como la causa de las dificultades para aprender a leer. La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que se refiere al grado de sensibilidad a la estructura sonora del lenguaje oral. Es la capacidad para reconocer, discriminar y manipular los sonidos del propio idioma. Es la comprensión de que las palabras están compuestas de una combinación de unidades más pequeñas, sílabas y fonemas, y poder manipular estas actividades de manera explícita. La conciencia fonológica tiene una relación directa con la tasa de adquisición del proceso de lectura y es la habilidad nuclear cuya deficiencia subyace a la dislexia, que es un trastorno de la lectura. Desde un punto neurobiológico, el cerebelo de los individuos con dislexia presenta una leve disfunción, por lo que sobrevienen una serie de dificultades cognitivas. En primer lugar, el cerebelo juega un papel en el control motor y por lo tanto en la articulación del habla, lo cual puede conducir a deficiencias en las representaciones fonológicas. En segundo lugar, el cerebelo desempeña un papel en la automatización de tareas sobreaprendidas, como escribir y leer. Ahora bien, para hablar sobre el trastorno específico del aprendizaje con un énfasis en la dificultad matemáticas, se encuentra que los trastornos del cálculo se presentan con una deficiencia en la habilidad matemática mayormente conocida como discalculia del desarrollo. Para diagnosticar alguna dificultad presentada con el aprendizaje en cuanto al cálculo, se tienen en cuenta cuáles son esas dificultades en el razonamiento matemático a nivel numérico, a nivel de memorización, de razonamiento, de cálculo en general. Todo esto teniendo en cuenta que esas dificultades persistan por más de 6 meses y que el niño arroje un resultado inferior a lo que se espera según su edad y el rendimiento ideal en el ámbito de las matemáticas. En cuanto al origen, aunque no hay definida una causa exacta, se establece que puede ser una disfunción cerebral en ciertas regiones de la corteza, como la corteza intraparietal, el lóbulo frontal y el giro del cíngulo.
Dado que este trastorno se presenta desde el inicio de la vida escolar, aspectos de la vida como la formación profesional y el proceso general de educación se ven influidos y en cierta medida afectados. Dentro de los patrones que se perciben en los niños con trastornos en las habilidades matemáticas, se encuentran problemas a nivel de percepción, atención, memoria, lenguaje, funcionamiento motor, lectura y en general habilidades que se relacionan con las matemáticas y se reflejan en problemas para resolver operaciones, relacionar términos, interpretar, diferenciar y reproducir en general componentes de la aritmética. Por ejemplo, en la memoria de trabajo se pierde información que se debe almacenar de manera temporal para resolver un problema, o para Gray, la discalculia de hechos numéricos se manifiesta por una dificultad en la representación y la recuperación de datos aritméticos básicos de la memoria semántica a largo plazo. Por último, a nivel neuroanatómico, Duchenne establece el reconocimiento visual que activa la región occipitotemporal ventral en el hemisferio izquierdo para las palabras escritas y de ambos lados para las cifras arábicas. Las cantidades numéricas están representadas en la región parietal inferior de ambos hemisferios, sobre todo en la profundidad del surco intraparietal, y el segmento horizontal de este surco está implicado en el procesamiento de números. En resumen, los niños con un trastorno específico del aprendizaje con un énfasis en dificultad matemática presentan errores de conteo, usan procedimientos inmaduros y tienen deficiencias en la atención, la memoria de trabajo, la memoria semántica, la velocidad del procesamiento y las habilidades visoespaciales. En los trastornos del aprendizaje relacionados a la escritura encontramos distintos casos y trastornos generados por diferentes causas. Los trastornos de la escritura están fuertemente conectados con la lectura, pero también existen trastornos que son específicos de la escritura, como la disgrafía o trastorno específico de aprendizaje con dificultad en la expresión escrita. Podemos encontrar que la disgrafía se caracteriza por una disrupción en el desarrollo normal de un individuo, generando errores gramaticales, problemas de puntuación y problemas de organización en el texto. Además, estos problemas pueden venir acompañados de dificultades más leves, como la mala caligrafía u ortografía. Por ejemplo, podemos encontrar que existe una correlación entre mayores niveles de mala caligrafía y falta de coordinación fina y la gravedad del trastorno específico del aprendizaje en la escritura. Existen diferentes tipos de disgrafía, entre las que se encuentran la disgrafía basada en el lenguaje, que se caracteriza por una mayor dificultad para construir palabras escritas, la disgrafía de ejecución motora, donde se presenta una dificultad para coordinación manual correcta, y la disgrafía visoespacial, que está relacionada con una baja capacidad visuoperceptiva y visuoconstructiva. Por otro lado, encontramos el trastorno de la disortografía, que se define como un problema específico que dificulta la transmisión del código lingüístico por medio de los grafemas. Es frecuente que niños que padecen del trastorno de la disortografía sean mal diagnosticados con dislexia, pero a diferencia de la dislexia, al ser un trastorno específico, la disortografía solo incluye errores en la escritura, mientras que la dislexia también genera repercusiones en la lectura. Desde un enfoque neuroanatómico, encontramos que existen zonas como la corteza asociativa, específicamente la encrucijada temporopareto-occipital izquierda, que se encarga de procesos de la transcodificación del mensaje, la corteza motora primaria, que se encarga de concretar el movimiento de la escritura. De igual manera, otras regiones del cerebro como el hipocampo y la corteza sensorial son esenciales en procesos de la memoria, o las zonas prefrontales, que están relacionadas con funciones ejecutivas como la planificación del texto y el mantenimiento del objetivo. En conclusión, y a pesar de que no hay un acuerdo total en la localización neuroanatómica de los trastornos de la escritura, la hipótesis es que subyacente a estos problemas hay fundamentalmente un problema del lenguaje mediado por el hemisferio izquierdo, señalan Rosselli y Cole en 2010.